Les pregunto a las cuatro, ¿este anteproyecto protege a las audiencias o le da al Estado la facultad de convertirse en árbitro de la verdad periodística, Laura? Pues mira, es preocupante lo que vimos presentarse hoy en la mañanera. ¿Qué necesidad? Pero qué necesidad plantear un proyecto que en lugar de tener una discusión pública abierta, un parlamento abierto donde se puedan vertir todas las opiniones, venga ya aparece la maquinaria con su aplanadora en el Congreso queriendo poner en entredicho el derecho a la información de la gente. Por supuesto que es importante defender los derechos de las audiencias. Eso no lo vamos a poner nunca a discusión. El tema es cómo lo vamos a hacer. Si por un lado desaparecen organismos autónomos, que son los que estaban encargados de realizar este tipo de labores, ahora bajo qué tipo de criterio una administración pública, la que sea del partido que sea, va a ser la que va a decidir si salió de contexto o no el comentario, si es una opinión informativa o no. Me parece que Morena está volviendo a sacar su talante autoritario, esta vocación en donde los medios de comunicación les estorban. Andrés Manuel López Obrador durante 6 años se la pasó señalándoles sin dejarles hacer su trabajo, y parece que Luis Alcalde está llevando este pleito a una arena todavía más peligrosa. Nosotros vamos a estudiar la propuesta, vamos a defender a la gente en su derecho a recibir información, y no vemos hoy en este planteamiento, al menos inicial, una buena noticia para el país. ¿Crees que podría llegar a generar una autocensura por las sanciones que van hasta el 1% de los ingresos? Sí, lo es. Incluso hasta lo podemos pensar en nosotros mismos en una mesa como esta, en donde hasta dónde vas a poder decir y expresar tus opiniones por miedo a que el régimen te haga caer la guillotina o la maquinaria encima con una ley de dudosa procedencia. Los comunicadores, los periodistas exactamente se van a encontrar en la misma situación. No es la manera de plantear el tema. Me preocupa mucho que una mujer tan joven como Luisa tenga pensamientos tan obsoletos, tan del pasado y sobre todo tan autoritarios. Giovanna. Bueno, yo creo que en principio nosotros estamos obligados a dos cosas, Pedro: a defender la libertad de expresión, así como el derecho de las audiencias, y que no podemos estar hablando de una administración o de un gobierno autoritario cuando lo que se anuncia es que se va a abrir a una consulta que inicia el 27 de julio, o que ya inicia, y que concluye en el mes de agosto. ¿Qué consulta atiende a un régimen autoritario? En esta consulta van a poder participar absolutamente todos. ¿No va a ser una simulación? No, yo creo que no, por supuesto que no, nunca lo ha sido. A ver, te puedo poner como Siempre no. lo han sido. Yo te puedo decir que no. En materia, por ejemplo, laboral, absolutamente todas las consultas que hicimos, particularmente te puedo mencionar el de plataformas digitales, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, pero hicimos muchas otras más. Esas consultas pues lograron que se votara incluso por unanimidad, aunque hubo mucha polémica respecto a los planteamientos que eran objeto pues de reformas en materia laboral. Yo creo que las consultas... Reforma judicial, ley de la industria eléctrica, claro, entre otras, que se han tenido pues estos conversatorios en donde quienes han acudido incluso señalan que simplemente pues los pusieron para validar que tuvieron la apertura para todos, pero que en realidad no se tomó en cuenta la opinión de alguien que opinaba distinto a lo que ya se planteaba. Bueno, por supuesto que respeto, pero no comparto tu opinión, porque evidentemente es que si fueran una simulación, ¿por qué lo avalan incluso la oposición? ¿No? O sea, creo que todas las conversaciones que se han llevado a la consulta, que es a final de cuentas un mecanismo muy democrático de izquierda, que es distintivo de nuestro movimiento, ha sido para recoger la voz, la opinión de los expertos y para ser incluyente en cuanto a las distintas visiones que puedan tener. Déjame hacer un paréntesis aquí, porque este me parece un gran ejemplo de lo que podría llegar a ser un conflicto, porque tú acabas de decir no comparto tu opinión, pero no fue mi opinión, simplemente hice una relatoría de lo que personas expresaron públicamente, y si estuviera ya vigente este anteproyecto, tendría unas sanciones a mi persona por interpretarse como una opinión, si es que el defensor de las audiencias lo interpreta de la misma forma en la que tú lo interpretaste ahorita, y entonces yo no estoy emitiendo una opinión. Eventualmente podemos hablar de eso el 20 de agosto, Pedro. Actualmente no, porque ni siquiera está abierta la mesa de esta consulta que se anunció en la mañanera. Pero es lo que se propone en el anteproyecto. Pero a final de cuentas lo que se propone, lo más importante, es una consulta, no perdamos de vista esto. Es una consulta donde absolutamente todas las voces interesadas y expertas en la materia van a poder opinar. Entonces, ¿por qué no hacer entonces el proyecto a partir de las consultas y no llevarlo previo a que simplemente lo validen en estos conversatorios que tendrán? Te puse ejemplos muy concretos que han sido ya una realidad legislativa en la que incluso sostengo, hemos tenido el aval, pese a que había voces contrarias a esto, hemos tenido el aval de la votación de bancadas opositoras. Te puse como, por ejemplo, las reformas en materia laboral. Yo no tengo la duda de que esta consulta va a llevar a buen puerto la protección de los derechos tanto de los ciudadanos como de la libertad de expresión, por supuesto, las empresas que se dedican a generar información, pero que también va a dar garantías que le hacen falta a cualquier ciudadano y ciudadana. Claro, ¿qué opinas? Bueno, evidentemente, el primer punto es, ¿por qué presenta esto Luisa María Alcalde? Se supone que hay un órgano que tiene cierta autonomía, que no la tiene, que es un órgano administrativo, que está en esta nueva agencia que se creó. El primer problema es que quitaron un órgano autónomo que había. Lo quitaron autónomo porque lo nombraron. Estoy hablando yo y luego Adelante. puedes decir lo que quieras respecto a lo que yo diga. Mira, quitaron un órgano autónomo. Ese es el primer punto. Entonces, ya no tenemos esa garantía. Sí va a haber autocensura, porque un medio puede decir, no, hay que cuidar porque si no nos van a multar. Pues puede autocensurarse y ahí perdemos todas las audiencias. Porque el derecho a las audiencias y a la libertad de expresión son inherentes, van juntos, no puedes separarlos. Ahora, lo más terrible es que esto que se presentó hoy en la mañanera por Luisa María, que no tenía por qué hacerlo ella,
no es su función. Deben de cuidar siquiera las formas, tener cierta pulcritud. Ese es el primer punto. El siguiente punto es, este asunto es muy delicado. Dice, es que se va a consultar. Ha habido consultas que han sido una simulación, como la del Poder Judicial. En esto, cuando hicieron la reforma de telecomunicaciones, nosotros, la oposición, intervenimos y obviamente hubo sociedad civil organizada que también intervino y se lograron hacer ciertos cambios. Desafortunadamente, sí perdimos la autonomía. Y luego hubo otras cosas. Ha habido otras consultas en las que no, esto que dice de las 40 horas, no, la gente pidió 2 días de descanso y no se hizo eso. Se hicieron otras cosas con muchas maromas para decir. Votó por unanimidad. Estoy hablando yo, Giovanna, estoy hablando yo. Ahora, imagínate, ahorita que estoy hablando, tendría que estar diciendo, esto es opinión y esto es información. Eso, ¿cómo vamos a regular una mañanera? ¿Cómo? Si la presidenta se la pasa dando opiniones, poca información. Entonces, realmente es muy delicado lo que hoy estamos viviendo y es algo que hacen los regímenes autoritarios, sin duda. Hay incluso gobernadores, hay presidentes municipales, hay incluso hasta políticos en funciones que se han dedicado a hablar de colegas, medios de comunicación, etcétera. ¿A ellos quién nos va a regular? Bueno, evidentemente nadie. Imagínate, ellos también van a generar opinión o información. Van a decir, esta es mi bananera, perdón, mi mañanera. Van a salir a decir eso, pero eso es información y eso es opinión. ¿Quién nos va a regular? ¿Quién va a castigar a la presidenta cuando se extralimiten estas cosas? Pero hoy la presidenta anunció algo más. Pero también vamos a ver si vamos por los medios escritos y vamos a ver las redes. O sea, esto es verdaderamente, ya no les gusta que haya críticos. Están tratando de impedir la crítica, porque realmente hay un montón de abusos. No nos gusta que haya bots. Ese es el tema. Ahora, Andrés Manuel decía, no, a mí tampoco me gusta que haya bots, Claro. pero así me ganas. ¿Sabes cómo encontramos coincidencias? Hay muchos Dejen de pagar, bots. ¿no? En mi caso, Verás, yo te puedo decir que el opinión, 80% de mis críticos fake en mis news. redes son bots. Sin embargo, Pues las mías también. sí, Son entonces granjas francamente son del granjas oficialismo. pagadas porque a mí me dan un seguimiento muy Muy especial. bien. También cuando pues a todos nos Creo que en eso hay una unanimidad entre las cuatro. No, Sí. yo creo que eso no es el poder. Pero ustedes no van a traer voz de Moisés, Primero porque ni no tan los autónomo tenemos, porque formaba por 7 personas. Eso que cuesta el una lana, Senado- yo la tengo. Vamos con que el Safir. Senado de la República era... Decías que el ni tan organismo autónomo, ¿no? no era Ni tan autónomo. autónomo porque nosotros lo nombramos en el Senado de la República y era miembro 7 de consejeros y le costaba al erario público 2,000 millones de pesos. ¿Esta Hoy comisión cuesta sí es 70%, autónoma? Hoy cuesta 70% menos. al ¿Esta erario comisión público, sí es pero- autónoma? Pero mira, Pedro, sí, a ver, vamos a contextualizar. No, pero solamente respóndeme y luego ya contextualizamos y entramos a profundidad. Sí, ¿Es tiene que autónoma? tiene que ser autónoma, te voy a decir. Primero hay que contextualizar, porque este es un anteproyecto, que no voy a repetir para aprovechar mi Ajá. tiempo todo lo que ya dijeron mis compañeras, que De una comisión dependiente del que gobierno. incluso habrá mesas de trabajo, y está dándose a conocer un anteproyecto, no quiere decir que así va a quedar. Una. Dos, estamos hablando de cuidar el derecho de las audiencias. ¿Con quiénes? Con quienes el gobierno les otorga una concesión, o sea, a la radio y a la televisión, no así a los medios impresos, a los periodistas independientes, a los que tienen sus páginas de Facebook, de Twitter, perdón, de X, no de ellos, sino a los que son propiedad, pues, del gobierno y que el gobierno... ¿La libertad de expresión va pero inerte ahí voy. en dar la concesión? No, concede esta concesión, pero no se está transgrediendo de ninguna manera la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque en el artículo 2 de esta propuesta precisamente habla de eso, de que no estamos protegiendo esta libertad de expresión, que es una conquista de todas y de todos los mexicanos, que durante muchos años no la vivimos, Pedro. Entonces yo creo que no hay que confundir. No, es real. Entonces es real, la o sea, CRT... Desde 2013 y en 2014, en tiempos de Peña, se Muy bien. colocó el derecho de las audiencias. A ver, por favor. te pregunto Ajá, entonces... y primero la por quitó, favor. Ajá, pero antes la propuso el PAN y la quitaron. No, Y yo luego lo volvieron único que poner. sé es que en el 2013 se puso la Constitución y en Una a el la vez. 2014 Hagamos una se hizo la línea de ley. tiempo. Sacil, te pregunto, entonces, ¿la CRT va a tener la facultad de definir qué es la verdad? No, pero a ver. Digo, al final son ellos los que van a decir. Es que hay excesos, es una regulación, porque hay excesos. Hay periodistas que se atreven a con insultos llamar a personas de ciudadanos. A ver, yo misma he sido víctima de eso, de medios de comunicación, y he presentado mis demandas en las instituciones correspondientes y ahí estoy dándole seguimiento, pero yo como Pero las leyes no pueden ciudadana- tener pero a ver, dedicatoria a a ver, personas en específico. No, por eso. Pero Ni hay a televisoras en excesos, específico tampoco. Laura. No te quiero decir Pues de un un piso personaje que se común. atrevió a llamarle loco al expresidente. O sea, hay excesos y también hay excesos en decir mentiras. Yo creo que hay que... Regular no significa censurar. Tenemos que tener una regulación. pues Noroña va a acabar en el bote, entonces. Bueno, pues ya vemos, pero tenemos que entender que estamos tratando de regular. Oye, déjame y entender. de proteger a las audiencias, los derechos de las audiencias. Déjame entender, entonces va a ser mucho más fácil y conveniente tener un medio digital que pagar la concesión al gobierno con todo lo que eso implica económicamente, porque entonces si eres medio digital no te van a regular, supervisar o slash lo que le quieran llamar, pero si entonces eres un medio que sí estás en regla, en forma, etcétera, ahí sí va a estar. Mira, yo creo que hay que ser un poco mesurados, no hay que acalorarnos tanto, hay que esperar el 21 de agosto que procede. Y yo no creo que sea en temas de opinión normales, yo creo que debe de aplicarse en donde se exceden las televisoras y las radiofusoras. Eso es lo que pienso y es mi manera particular de ver
propuesta de anteproyecto, porque ya estamos hablando de como si... Aquí tendría que venir la plequita de opinión para tener que diferenciar. Bueno, Estamos sí, opinando, yo creo que tenemos una mesa de debate, claro, se entiende que es una pero opinión. también se observaría. Bueno, en ese espérame tantito, porque ese punto me parecería importante que entonces esta SRT y estos defensores tuvieran la capacidad de diferenciar cuando hay una mesa con personas externas a una empresa de comunicación emitiendo sus opiniones a título personal, porque luego eso pudiera interpretarse también como es el medio diciendo y afirmando algo cuando no es de esa Pero ustedes forma. aquí viene también, ustedes tendrán a sus defensores como televisora, o las televisoras tendrán No a son sus los defensores puestos de las por audiencias. la Sí, pero SRT. también las televisoras tendrán los suyos. No, O pero sea, son- los defensores son puestos en el anteproyecto, al menos se estipula por la CRT. No son personas que En cada puedan medio. ser contratadas porque por algún no medio de tienen que, comunicación. obviamente no debe haber intereses particulares, porque Pero sí puede tener, Entonces, conflicto ¿quién- de interés con quien Ajá, los ponga. ¿quién ¿no? garantiza que no sea alguien afín a la CRT Por eso si lo mismo- pone la propia CRT? Por eso mismo la garantía de los derechos de las audiencias no puede quedar en manos de una administración. No puede quedar. Tiene que haber siempre un órgano autónomo que emane de la pluralidad de esas decisiones. Por eso, claro que era importante que el Senado de la República votara a los miembros del IFT. ¿Y qué se Porque es hacía una ahora con decisión ellos? plural. ¿Y qué se Entonces, hacía con la ellos? pluralidad es la que lo decide y entonces eso lo convierte en autónomo. Yo veo aquí dos ¿Cómo se grandes elegían, problemas de Laura? nuevo en la presentación de esta iniciativa y en su contenido. Son dos canales distintos. Primero, otra vez, Luisa María Alcalde erigiéndose como la legisladora número 629 y tratando de pasar en fast track con la maquinaria de su aplanadora, con su mayoría además otra vez otorgada de manera ilegal, como ya lo hemos dicho siempre, una iniciativa tan importante para la vida democrática del país. Queremos hablar de los derechos a las audiencias porque eso es lo que nos ocupa. Movimiento Ciudadano siempre va a estar del lado de los derechos de las audiencias. Entonces, la propuesta que está presentando el gobierno debería tener al menos 3 características que el derecho a las audiencias tiene. Número 1, derecho a la pluralidad ideológica, política, social y cultural y lingüística. Con el control que ellos están ejerciendo con esta propuesta, no lo van a poder garantizar. Vamos a tener entonces las opiniones de las mayorías oficialistas circulando por todos lados porque esas van a ser las no censuradas. Y las que opinen distintos, sean diversas, Además, sean con medios plurales. digitales afines. ¿No? Va a ser complicadísimo poder garantizar el derecho a la pluralidad ideológica, política y social con el proyecto de ley que están presentando, que es un derecho inherente al derecho a las audiencias. Número 2, derecho a programación diversa y oportuna. Con la autocensura también y limitando la libertad editorial que tienen los medios, vamos a ir entonces otra vez a una programación en donde pues va a estar a modo de lo que le interesa al oficialismo en turno y le vamos a quitar a la gente su derecho a tener programación diversa y oportuna. Y también le pega directamente a otros derechos más, como por ejemplo, que no haya, pues que haya un respeto irrestricto a los derechos humanos, porque van a estar restringiendo libertad de expresión, derecho a la información y derecho a acceso a la misma. Me parece otra vez grave. No podemos permitir, por un lado, que sea el Ejecutivo el que siga llevándole a su mayoría los proyectos de ley con su legisladora 629, Luisa María Alcalde, y por el otro lado, un proyecto que a todas luces no está cuidando lo que en otros países sí, en materia de derechos de audiencias. ¿Ivana? Pero ¿cómo Anteproyecto. puedes estar en contra, Pedro, o cualquiera de mis compañeras legisladoras, de que se le garantice a todos los ciudadanos y ciudadanas que reciban información clara, que se pueda distinguir ciertamente entre lo que es información, lo que es una opinión, lo que es propaganda pagada? O sea, ¿cómo podemos estar en contra de eso? Creo que Por nadie está en supuesto que contra de defender, eso. pues por eso es justamente Creo que lo que más se va a bien de lo que está regular, en contra Pedro, es de o que sea, se puedan cometer excesos a través pero de estamos una hablando de regulación supuestos. disfrazada de dominio absoluto. Claro, pero estamos hablando de supuestos, Pedro. Tú hace un momento decías, pueden tener medios digitales afines. También existen medios digitales en contra. Lo que es real es que en nuestro país está garantizada la libertad de expresión. Pero nosotros necesitamos garantizar también que las y los ciudadanos, la información que consumen sea una información veraz, real. ¿Qué Eso- garantía va a haber de que no se vuelva esto un arma contra algún periodista incómodo, algún medio incómodo, que van a venir a partir de denuncias anónimas, de denuncias de ciudadanos? ¿Qué garantía habrá de que no será esto un arma? del Bueno, en propio principio Estado? la garantía de que nuestro gobierno, así como nuestro movimiento, no es igual a los del pasado. Nosotros tenemos ética. Y en segunda, pues que justamente estamos haciendo un llamado, o se está haciendo un llamado desde la Consejería General Jurídica, pues para que participen todos los actores que tengan interés, desde el ciudadano hasta los concesionarios, todas las voces expertas. Pues justamente esas garantías son las que debemos en este lapso de 4 semanas, pues de buscar a través de la participación. ¿Hay algún país que tenga un sistema similar siquiera a lo que se propone? Lo desconozco, pero seguramente lo hay. Te lo informo la próxima semana después que lo investigue. Esto se presentó apenas como un proyecto en la Anteproyecto, conferencia, ni siquiera es un anteproyecto en proyecto, la es un mañanera. anteproyecto. Pero yo creo que no debemos estar negados, Pedro. Es algo que beneficia a la sociedad. No debemos estar negados a que se pueda regular, a que existan controles, a que exista y se respete el derecho de réplica, que haya mecanismos, a que las personas que tienen un origen de afrodescendencia o indígena accesibilidad para tengan, todos, claro, eso por está muy supuesto, bien. son derechos humanos que están consagrados en nuestra Constitución. Simplemente se está buscando una regulación idónea. ¿Tú estás en contra de todo lo que mencionó? Absolutamente. Primero, porque obviamente lo que se presentó hoy muestra claramente de cuerpo entero a este régimen. O sea, claramente. Oye, que lo van a discutir y demás, sí, pero ellos ya dijeron que quieren censurar y autocensurar. Entonces, yo te diría una cosa. El derecho de la audiencia no es el derecho de la presidencia, ¿eh? Y ahora, de acuerdo a lo que dice Giovanna, me hace pensar que ella cree que la audiencia no es adulta, que no puede decidir qué consumir y qué no consumir. Entonces, ver Canal 11 está bien, ver Latinos está muy mal.
ver TV Azteca, como dijo la presidenta, les recomiendo no ver TV Azteca. Creo que la presidenta cada vez ha mostrado lo que quiere realmente. Es censurar, es limitar la libertad de expresión. No puede ella decir que el derecho a las audiencias no nació ahora, no nos están haciendo un regalo. El derecho a las audiencias se puso en la Constitución en el 2013 y la ley para regularla en el 2014. Recordemos que fue el sexenio de Peña Nieto. Ahora, llegaron y quitaron el órgano autónomo. Desde ahí empezaron a mostrar su talante autoritario, dictatorial. Pero desde ahí, claramente. Ustedes mismos lo quitaron. No, nosotros no quitamos Y en el nada. 22 lo Ahora, regresamos nosotros. imagínate qué garantías tienes con esta Suprema Corte de Justicia, con este Poder Judicial. Obviamente que la burra no era arisca. Todo esto, este escenario que tenemos, está perfectamente. Un día dijo Noroña, burlándose, tenemos todo perfectamente cronometrado, paso a paso. ¿Paso a la dictadura o qué? O sea, se reía cuando era presidente de la mesa directiva. Noroña ha sido sancionado, ha sido sancionado por violencia política en razón de justicia. No, pues tú estás hablando de protección, no la hay, no la ha habido. Hablando de cómo él anunció que tenían todo planeado. Y ha sido sancionado en base a su todo opinión. Planeado precisamente de cómo ir acortando los derechos. Los derechos, las libertades es la base de la democracia. Y en este momento está atentando contra la libertad de expresión. ¿Cuál crees que es el rol de la Suprema Corte en todo esto? Bueno, obviamente, proteger al poder. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, proteger al poder. O sea, ¿quién protege al ciudadano? ¿Quién hoy protege al ciudadano? Si ya derribaron todos los órganos de contrapeso. O sea, ese es el tema. Y además, una visión de Estado. O sea, tu antiguo Poder Judicial protegía a los ciudadanos. Una visión de Estado es cuando tú estás, eso tiene que ver una visión de Estado que tú estás diciendo, esto lo puede aplicar este gobierno, el que sigue o la oposición. Esa es una visión de Estado. Una visión gobiernista, una visión partidaria es, esto lo hago porque yo así lo quiero. Y el que venga si quiere que lo cambie, pero yo tengo la mayoría y hago lo que se me hincha la gana. Pero me da risa pues que se hable de la consejera general jurídica como legisladora, como si se desconocieran cuáles son las facultades inherentes que ella tiene por el cargo. No, pues ustedes también, evidentemente que ella está haciendo su trabajo y según el 71 constitucional la presidenta o la titular del Ejecutivo tiene posibilidad y facultad de iniciativa. Ahora, las reglas esta consulta está abierta para todas las empresas de telecomunicaciones, Pedro, y también para la ciudadanía. Es una consulta abierta, yo lo que diría en todo caso es participemos. Hasta ahorita no me pueden dar un solo ejemplo de un medio de comunicación que haya sido censurado por el gobierno federal. Entonces, pues veamos, participemos y el 21 de agosto sacamos nuestras conclusiones. ¿No propiciaría una autocensura? No, por supuesto que no. ¿Una multa de un 1% de las ganancias de una concesionaria por una decisión unilateral no propiciaría una autocensura? Porque existirá a través de este sistema de quejas pues todo un procedimiento en el que se puede y se debe de escuchar a las partes y se debe comprobar lo contrario. Lo que es real es que una persona que se sienta víctima de una información falsa, porque ahora tenemos como por costumbre dirimir sobre la inocencia o la culpabilidad de las personas en los medios de comunicación, hay también la posibilidad de que esas personas que se sienten agredidas o que están siendo víctimas de información falsa puedan atender a estas quejas. Muy bien, seguiremos hablando en la siguiente semana. Bien, muchos les pareció el video, se quiso poner muy picosa villano del PRI y Giovanna Bañuelos PT4T le quita la galleta. La 4T pone sobre la mesa un anteproyecto de lineamientos para la defensa y derechos de la audiencia y Carolina Villano, la que dice que hay que olvidar el pasado, que el pasado no cuenta, que Morena siempre habla del pasado, cuando todo el mundo sabemos que en el pasado fue donde se originó todo el desorden. Dice que la 4T no busca el derecho de la audiencia, dice que lo que busca es el derecho a censurar y que el derecho de la audiencia no es el derecho de la presidenta. Y Giovanna Bañuelos la ilustra y le refresca la memoria y le dice que cómo se puede estar en contra de que a todos los ciudadanos se les garantice información clara y veraz para que se pueda distinguir entre información, opinión, propaganda pagada, etcétera. Aquí lo que se debe de hacer es una regulación. Además, hay libertad de expresión, pero se tiene que garantizar que la información que consume la gente sea veraz y real. Y no somos el PRI, Morena sí tiene ética. Esto beneficia a la sociedad y debe haber derecho de réplica, respetar los derechos humanos, dijo Giovanna Bañuelos. Estar al pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.